buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, programa en directo, programa abierto, son las 4:39, casi las 5 menos 20 y aquí estamos con todos ustedes, les vamos a acompañar hasta pasadas un poquito las 6 de la tarde con un programa lleno de contenidos que esperamos les interese. Empezaremos con cuestiones de salud, pero les vamos a destacar un tema interesante. Vamos a hablar también hoy de justicia. El fiscal de Ávila, Óscar Barrios, va a hablar con nosotros hoy de los delitos de odio, unos delitos muy recientes en España, y de ello vamos a tener pues una buena charla con el fiscal Óscar Barrios, pero además hay más contenidos. Además, en nuestra sección dedicada a la salud, hablaremos con el doctor Juan Carlos Pedrosa, médico de familia de los catarros estacionales, y de cómo diferenciar sus síntomas de otros compatibles con el coronavirus. También tendremos una sección dedicada a la creación literaria, haciéndonos eco de dos obras recientes. La autora de una de ellas estará con nosotros en plató en directo. Habrá tiempo de tertulia y hoy hablaremos de la deshumanización de la sociedad como consecuencia de la telematización. Finalizaremos nuestro programa con música, hoy con la violinista Irene Ibáñez. Ahí estábamos atentos mirando los contenidos de nuestro 8 Magazine Ávila, el doctor Juan Carlos Pedrosa, a quien casi adelanto ya antes de este sumario, está con nosotros en plató y en directo. Juan Carlos, buenas tardes. Hola Ana, muy buenas tardes. Médico de familia que me estaba contando aquí pues en los preámbulos del comienzo de este programa, bueno, pues que en atención primaria están ahí trabajando duramente para que esto funcione, ¿verdad? Sí, por lo menos lo estamos intentando. La verdad que estamos pasando una época de mucha actividad laboral, mucha carga asistencial, pero bueno, con el esfuerzo de todos intentamos sacarlos adelante todos los días. Y hoy además vamos a intentar hablar de un asunto que tiene muy preocupada a toda la población, y es cómo discernir o diferenciar los síntomas de un catarro estacional, que son habituales y desde que el mundo es mundo, a los síntomas del coronavirus que nos tiene tan preocupadísimos. Yo tengo un catarro y ya no sé qué tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues esa es la pregunta del millón, es Ana. Es una pregunta fundamental. Para la población general y también para nosotros los profesionales sanitarios. Bueno, afortunadamente ahora nosotros estamos atendiendo a una población en que la mayor parte ya está vacunada del COVID. Entonces, el hecho de que esté vacunada del COVID da como positivo que está muy protegida, pero también tiene el hecho de que muchos pacientes que se infectan de COVID y están ya vacunados tengan síntomas muy leves, afortunadamente gracias a la vacuna. Con lo cual, la diferenciación de estos síntomas de un catarro banal es muy complicada. Salvo que exista algunos síntomas, digamos, patognomónicos del COVID, como era la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que en la primera ola vimos que eran bastante frecuentes. Sin embargo, ahora, en esta última ola que estamos viendo, en la sexta ola, estos síntomas son mucho menos frecuentes, ¿no?, en los pacientes que están siendo positivos del COVID. Con lo cual, el diagnóstico clínico, para diferenciarlo o para que una persona sepa si está acatarrado o es un síntoma que puede ser COVID, es muy complicado. Realmente solo tenemos un mecanismo que es a través de la realización de pruebas diagnósticas, de la prueba de diagnóstico rápido, o bien los test que de podemos antígeno, comprar en la farmacia, sí, y ya está, ¿no? El test de antígeno está disponible en las farmacias, ¿Sí? Es un test que te da el resultado a los 15 minutos aproximadamente, entre 10 y 15 minutos, o la PCR, que lógicamente tiene un procesamiento diferente en cuanto a ahí se requieren unas técnicas de laboratorio específicas y que el diagnóstico lo estamos teniendo en 24 horas. Incluso el paciente lo puede tener el mismo día a través de la aplicación de SACIL Conecta si lo tienen. Bueno, por lo tanto, la sintomatología de un catarro estacional y de una posible contaminación por COVID es prácticamente similar ahora que estamos vacunados, ¿no? Sí, sí, está siendo muy parecida, con lo cual una llamada a la población general, y es que no banalicen los catarros, porque efectivamente puede ser un COVID, con lo cual una persona que tenga un cuadro catarral sí que debe extremar las medidas que en otros programas hemos hablado de prevención, ¿no? El tema del uso de mascarillas, aunque no
aunque no sean obligatorias en determinadas situaciones, pero sin embargo una persona que esté con cuadros catarrales sería obligatorio para ellos, digamos, desde el punto de vista ético, utilizar mascarilla siempre que esté en contacto con cualquier otra persona, aunque interprete que es un catarro banal. Las medidas de aislamiento, las medidas de ventilación de los habitáculos que utilice y ponerse en contacto con su profesional sanitario de referencia, su médico o su enfermera, para valorar si la necesidad de hacer una PDIA o bien recurrir, si tiene medio disponible, a los test de diagnóstico de farmacia para podérselo realizar. Y en cualquier caso, cualquier persona que en esta época esté acatarrada debería restringir su actividad social, el asistir a fiestas, el asistir a reuniones, actos deportivos, actos culturales. Cualquier persona ahora, digamos que estamos en plena sexta hora, estamos en rama ascendente de la sexta hora, pues debería evitar cualquier este tipo de actividades, porque efectivamente no sabemos diferenciar lo que es un simple catarro de lo que puede ser un COVID. Bueno, y además tenemos ahí una variante que nos está trayendo de cabeza ahora y que ya tenemos en Castilla y León algún caso. Sí, ya saben por los medios de comunicación que ha surgido una nueva variante en los países del sur de África, la variable con nombre de letra griega, la Omicron, que se conoce hasta el momento poco de ella. Parece ser que puede tener una transmisibilidad mayor que las variantes que hemos tenido antes. La Delta, que ha sido la última que llegó, la última mutación que hubo, esta parece ser que puede ser algo más contagiosa. Parece ser también que las vacunas pueden ser menos eficaz con ella. Digo parece ser porque todavía hay algunas dudas al respecto. Sí, que la eficabilidad era... Sí, puede ser, por eso te digo que hay dudas al respecto, porque como es una mutación que se ha detectado recientemente, todavía no se ha podido hacer un seguimiento epidemiológico adecuado durante un tiempo prudente para saber un poco su comportamiento. Y también parece ser, afortunadamente, esto es un positivo, que los cuadros clínicos que está ocasionando son relativamente leves, benignos. Bueno, estamos hablando de cómo diferenciar un catarro estacional de unos síntomas que pudieran corresponder al coronavirus. Es imposible, así que lo mejor que podemos hacer es ir o bien a la farmacia para hacernos una prueba serológica, ¿no?, que es inmediata, o bien llamar al centro de salud y consultar. Y sobre todo tener la actitud en relación a las personas próximas de tu entorno, a hacer un cierto aislamiento de ellas en cuanto a lo que hemos dicho. Distancia de seguridad, 1,5 metros, 2 metros, uso de mascarillas en todos los ambientes que frecuentemos, y evitar en todo lo posible toda la asistencia a reuniones comunitarias. Ahora que llega la Navidad, comidas de empresa, comidas de trabajo, reuniones familiares, amigos, todo ese tipo de cosas, pues si estamos con síntomas catarrales lo debemos evitar, porque no sabemos hasta qué punto es un catarro normal o efectivamente puede ser un COVID leve por estar vacunado. Bueno, estamos también asistiendo a vacunación masiva con simultáneamente la administración de la dosis de COVID, de la tercera, y la dosis de la vacuna de la gripe, pero aquellas personas que no están en las franjas de edad a las que les corresponden esas dos vacunas y se han vacunado de la gripe anteriormente, y además son población de riesgo en algunos casos y tal, no saben muy bien qué tienen que hacer, porque no saben cuándo pueden acceder a esa campaña de vacunación gripal de todos los años. Pues efectivamente, la campaña de vacunación gripal ya ha comenzado. Por tema de operatividad, lo que se ha hecho, aquellas personas que estaban incluidos en los grupos de vacunación del coronavirus, aprovechar la vacunación del coronavirus y la vacunación de la gripe para efectuar las dos en el mismo acto, y entonces así se ha estado vacunando hasta ahora todas las personas comprendidas. Creo que esta semana o la próxima terminan las personas nacidas hasta 1951 y en años anteriores, creo, que son mayores de 70 años. Entonces, a partir de ahora, la semana pasada ya se aprobó también la vacunación a mayores de 60 años, y entonces se procederá también a la vacunación del coronavirus, y se empezará a vacunar también por los de mayor edad, a partir de los mayores de 65 y demás. Con lo cual, aquellas personas que sean menores de 60 años, pero tengan factores de riesgo que hacen útil la vacunación de la gripe, hablemos de personas diabéticas, de personas con problemas cardiovasculares, de personas con problemas respiratorios, y todo este tipo de cosas, y que otros años se han vacunado, se pueden poner en contacto con su centro de salud, con su enfermedad de referencia, pedir la cita para vacunarse de la gripe. Y si en su día
se aprueba en ellos la vacunación del coronavirus, pues en un segundo acto se procederá a la vacunación del coronavirus. Pero todas aquellas personas que no estén esperando, que no estén en los grupos de citación para la vacuna del coronavirus, se pueden vacunar solo y exclusivamente de la vacuna de su gripe en su centro de salud. Ya se puede hacer entonces, yo puedo llamar, yo por ejemplo, puedo llamar y decir, mira, quiero vacunarme de la gripe, ponerme la dosis que me corresponde este año y ya me darían un día. Siempre que sea población de más de 60 años, entre 60 y 65, porque los de 65 se vacunarán igual que los mayores de 70, con la gripe y el coronavirus juntos, pero todas las personas mayores de 60 años o menores de 60 años con factores de riesgo se vacunarán. Vale, entonces la población en general todavía no podemos... La población general se puede vacunar si al final de la campaña hay excedente de vacuna, o también se pueden vacunar si ellos adquieren una vacuna en un centro farmacéutico y firman la autorización de que si quieren vacunar se puede ir a vacunar al centro de salud provistos de su vacuna. Bueno, son temas candentes que tenemos todos ahí a la orden del día, estamos todos preocupados y muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con respecto a la vacuna de la gripe en general. La gente está preguntando si se puede vacunar o no, y también con respecto a la distinción de un catarro o no, o si puede ser otra cosa. Es mejor prevenir que curar. Es mejor prevenir, sí, es mejor ser prudente en estas circunstancias. La prudencia y el sentido común es lo que debe imperar nuestras actuaciones sociales. Bueno, además, estas pruebas serológicas que podemos comprar en farmacia son bastante fiables, ¿no? Sí, son bastante fiables. Lo único que sucede es que si una persona tiene un resultado positivo en un test diagnóstico de farmacia, sí es conveniente, aunque siendo positivo, lo ponga en conocimiento de su centro de salud, de su profesional sanitario de referencia, o médicos o enfermeras, para poderle realizar una PCR complementaria siempre que esté vacunado, porque es conveniente desde el punto de vista epidemiológico hacer una secuenciación del virus por si fuera para identificar la cepa que esté ocasionando los casos. Nos lo ha contado el doctor Juan Carlos Pedrosa, él es médico de familia. Es imposible distinguir un catarro estacional de los síntomas del coronavirus. Ahora mismo estamos vacunados, la mayor parte de la población, y esos síntomas pueden ser muy confundibles con los de un catarro habitual, ¿no? Así que vamos a hacernos una prueba, vamos a mantener la distancia de seguridad, la mascarilla y a estar más tranquilos en ese sentido. Con respecto a la gripe, doctor, aquellos mayores de 60 años o que tengan patologías que les hagan ser población de riesgo, ¿ya pueden pedir? Ya pueden, y cuanto antes mejor. O sea, ya hay vacunas en los centros de salud disponibles, ya hemos empezado a vacunar y ya está abierta la campaña. O sea que animarles a todos, los que otros años se hayan vacunado, que este año no lo dejen atrás y pidan ya cita para vacunarse. Bueno, pues así despedimos nuestro espacio dedicado a la salud, a su salud, así lo llamamos. Ya ves, Juan Carlos, que estamos ya navideños. En el ambiente completamente navideño. En 15 días todavía más. Muy bien. Nos encontramos en 15 días. Nos vemos aquí en 15 días. Hasta entonces. Gracias. Bueno, no se vayan ustedes, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero volvemos con temas muy interesantes relacionados con la justicia. Son las 5 en punto de la tarde. Después de hablar de salud con el doctor Juan Carlos Pedrosa, tenemos contenidos relacionados con la justicia. Estamos en directo en 8 Magazine Ávila, es martes, ya lo saben ustedes, quien esté despistado, hoy es martes, señores. Y aquí estamos con todos ustedes hasta las 6 y pico. Y ahora para hablar de justicia tenemos con nosotros al fiscal de Ávila, nuestro fiscal ya, Óscar Barrios. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, Ana. Gracias por estar aquí. Gracias. Una vez más y bienvenido. ¿Ves Gracias. qué navideños estamos? Sí, ya veo que cada vez se adelantan antes las Navidades. Estamos en noviembre aún. Bueno, ya casi. Ya casi En diciembre. Y bueno, pues ya hay que empezar un poco a ponernos en el modo navideño, ¿no? Y bueno. Y eso que nosotros haremos un receso navideño también, pero bueno, de momento aquí seguimos para hablar de unos delitos que son muy recientes en España, porque podemos remontarnos nada más que a 2015, me parece, me estabas contando tú, que son los delitos de odio, ¿no? Sí, eso son, vamos, como tal delito de odio se introdujeron en una modificación del Código Penal del año 2015. Es cierto que existían manifestaciones
de odio tipificadas como delito, pero asociadas a otro tipo de conductas, como amenazas frente a una colectividad por razones que al final son la base del delito de odio, o el hecho de no prestar, por ejemplo, un servicio a una persona por razón de discriminación, es decir, por alguna de las razones que están contempladas en los delitos de odio. Pero como tales delitos de odios tipificados como tal, solo a partir del año 2015. Muy recientes, por lo tanto, y claro, pues un poco también todavía inestables, vamos a decir. Después podemos hablar de ello. Pero cuando hablamos de delitos de odio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Se puede definir lo que es un delito de odio? Bueno, es difícil definir lo que es un delito de odio. De manera muy simple sería pues, aquel tipo de manifestaciones o de actos que se realizan contra un grupo de personas o una persona por pertenencia a un grupo que pueden o que deben de incitar a la violencia, al odio, a la hostilidad frente a esa persona o ese grupo por determinadas razones, por su pertenencia, por razones ideológicas, por su pertenencia a una determinada raza, a una determinada etnia, por razones de género, por razón de situación familiar, por razones de discapacidad. Todo ese grupo de personas quedan protegidos a través de este tipo de delitos cuando se realizan expresiones o actos que tienen como finalidad fomentar, como ya digo, esa discriminación o ese odio, esa hostilidad frente a esas personas por el hecho de pertenecer a esos grupos que te Bueno, podemos ir poniendo ejemplos, que sé que tú has estado trabajando, te hacemos trabajar mucho y te lo agradecemos que estés así un poco en connivencia con nosotros para hablar de estas cosas, pero luego podemos poner ejemplos que a lo mejor se pueden entender mejor, la gente que nos está escuchando puede entender mejor. Sí, porque decir que yo creo que con una serie de ejemplos que son hechos probados en sentencias podemos entender un poco más a qué podemos llamar delitos de odio y qué otras cosas, por muy rechazables desde el punto de vista moral sean, no son constitutivas de delito. Bueno, yo quisiera empezar por una pregunta. Sí. ¿Qué es un discurso de odio y cuándo un discurso de odio, primero qué es, y cuándo un discurso de odio se convierte en delito? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea un delito? Bueno, a ver, el odio no está sancionado. El sentimiento de odio no está sancionado. Solo a ver quién lo controla eso, ¿no? Claro, evidentemente. Solo ese, no ya el sentimiento, sino la manifestación de ese odio puede ser constitutiva de delito cuando con esa manifestación de odio se pueda incitar a otros a una cierta hostilidad o incluso a la realización de actos de violencia contra determinados grupos de personas por pertenecer a uno de los grupos o de las razas o por razón de género que te he dicho antes. Solo en esos supuestos. Ya digo que es difícil de dar una definición y explicar cuándo una conducta puede ser constitutiva de un delito de odio, porque la misma conducta, en función de una serie de circunstancias, como puede ser el contexto, la víctima, la previa existencia de relaciones de enemistad entre las personas, entre el sujeto activo en este caso y el sujeto pasivo del delito, ese hecho puede ser constitutivo de un delito de odio o simplemente pues eso, una manifestación de la libertad de expresión que se puede rechazar desde el punto de vista moral, pero no pueden estar dentro de lo que son el concepto o el tipo de los delitos de odio. Bueno, sin embargo, es un avance. Ya desde 2015 tenemos tipificado lo que es un delito de odio con unas penas de las que luego podemos hablar, pero vamos a poner ejemplos. Vale. Que tú hayas, bueno, yo he traído tengas una serie de ejemplos y ya, bueno... pido disculpas por el tipo de expresiones, pero bueno, son expresiones reconocidas en hechos probados en imprescindible sentencias. Para conocer la gravedad. Sí, porque hay que contar. En función de estos hechos se puede llegar a entender mejor qué constituye un delito de odio. Se trata de un ejemplo en el que una persona a través de la red de Facebook emitía una serie de mensajes. Además, este es un caso muy característico porque emite mensajes que se consideran de odio frente a muchos de los grupos que he mencionado antes. Por ejemplo, este es una persona que ha abrazado el Islam, pero una parte del Islam, y entonces emite discursos de odio respecto a otras partes del Islam, pero respecto también a los españoles por su ideología, a las mujeres. Pongo una serie de ejemplos. Por ejemplo, expresiones que dice respecto de otras ramas del Islam
comentarios del tipo siguiente: soy chií o jariji y comunista, poseo 100 cojones por cada suní, 1 y 1000 por cada español, solo espero el momento de la sangre. Otro más, donde dice: eres suní, eres un subnormal, eres un bereber chiita y los bereberes chiitas ayudarán a Bienvenido a cortar el cuello a los árabes sunitas. Luego, en relación al pueblo español, en relación a los españoles, expresiones como: antes de morir me gustaría matar a todos los españoles posibles. Otro, por ejemplo: soy español y para un desarrollo óptimo del ser humano, uno, es necesario matarnos, a nosotros y a nuestros primos. Mata a un español o a sus primos. Cuantos más españoles o sus primos mates, mejor vivirá tu hijo. Expresiones en relación o en contra de la diversidad sexual. Por ejemplo, emitió un tuit donde dice: ya ni los fachas tienen cojones de matar maricones. O: la identidad de género es fascismo, lo promueve la derecha y los subnormales de izquierda lo apoyan, alegando que los gays son oprimidos. Oprimidos del cilo maricones, tuercebotas. Gracias a esa puta mierda de identidad de género llevo sin ver a mi hija 1 año y medio. Bueno, son ejemplos, son ejemplos bastante que claros, ¿no? Son bastante claros. Esto sí, dices que aparece en redes sociales, ¿no? Esto Por era un ejemplo. ejemplo de mensaje emitido por una red social que era en concreto Facebook. La razón de sancionar este tipo de conductas es que la emisión de este tipo de discursos a través de una red a la que puede tener acceso muchas personas puede generar, por su contenido, por su continuidad en los mensajes, por el carácter grueso de esos mensajes, una situación de odio hacia los grupos a los que se hace referencia en esos tweets. Que suelen ser colectivos minoritarios, más vulnerables, ¿no? No tiene por qué. El hecho de tener una determinada idea religiosa, por ejemplo, el hecho de ser, Bueno, sí. el hecho En de este ser caso católico no, es un grupo efectivamente. mayoritario, o cristiano es un grupo mayoritario, no es un grupo vulnerable, pero los mensajes que se dirigen, en este caso, discriminando u ofendiendo a este tipo de sentimientos religiosos, pueden ser constitutivos de delito. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de situaciones en las que también se pudieran dar discursos de odio, pero a lo mejor no se consideran delito de odio, sino que están en otro epígrafe. Sí. Por ejemplo, discriminación laboral por sexo, por etnia. Sí, por ese tipo de razones. Sí. El hecho, por ejemplo, de no contratar a alguien por ser gitano, por ser moro, por ser mujer. Sí. O el hecho incluso de entrar en una tienda. Hay ejemplos de sentencias que condenan a sujetos que, por ejemplo, no venden algo o no ponen una copa en un bar y expresamente el sujeto dice a la persona: no te pongo la copa porque eres una rumana, una negra de mierda. Eso también es punible. Eso también es punible. Es punible dentro de ese apartado de delitos, un delito especial contra los derechos fundamentales al margen del delito de odio, aunque puede estar muy cercano. Traigo otro ejemplo en el que, por ejemplo, se trata de dos personas que en la línea de metro se dirigen a una mujer negra con un bebé, pues con expresiones de este tipo. A continuación la golpean. En este caso, a estas dos personas se las sancionó por comisión de un delito de odio y además por las lesiones que causaron a consecuencia de esa agresión. Este ejemplo es distinto a lo que he dicho anteriormente, al supuesto de emitir mensajes a través de una red social. Son supuestos que forman parte de los delitos de odio, que no tratan de incitar a la violencia, sino que lo que hacen es menoscabar la dignidad de la persona a la que se dirigen, porque en este caso, en el caso de las dos personas, de las dos chicas en el metro, no ya es que emitan mensajes a los otros pasajeros con la intención de incitar al odio frente a esa mujer de color negro en ese caso, sino que se dirigen a ella con ese tipo de expresiones, menoscaban su dignidad y cometen el delito. Bueno, hay situaciones muy claras como las que nos has relatado con esos ejemplos, la que estás relatando ahora en el metro de, no sabemos, de Ávila desde luego no, porque no tenemos metro, pero bueno, que se producen. Hay otras situaciones más solapadas a lo mejor, que también están generando un discurso de odio que puede desencadenar en un delito de odio o no. ¿Qué tienen que hacer las personas que se sientan agredidas en ese sentido? Bueno, evidentemente denunciar, entender si como persona directamente, como persona por formar parte de un grupo o como representante de ese grupo, sí a través de una serie de conductas pues del calado que he estado exponiendo, se sienten ofendidas, pues lo que tienen que hacer es presentar la denuncia correspondiente. A este respecto, este tipo de delitos
salvo el supuesto que te he indicado de directamente una persona dirigir esas expresiones a otra, las que se emiten a través de las redes sociales, de Facebook, de Messenger o de Twitter, sí que tengo que decir que recientemente se ha firmado un protocolo entre la Fiscalía y este tipo de redes sociales por el cual, para favorecer la persecución de este tipo de delitos, una vez que se inicia el procedimiento, nosotros solicitamos a estas compañías para que bien mantengan, preserven los mensajes de odio que nosotros consideramos de odio para la investigación, que se retiren de la red, pero que se mantengan para el sujeto que se está investigando, de tal manera que dejan de producir efectos ofendiendo, pero sí permiten la investigación. Y pues eso, averiguar todos los datos necesarios para saber de dónde provienen ese tipo de mensajes, porque ya digo, a veces es complicado. La interpretación en la valoración de este tipo de delitos está a la orden del día, y también se llega a hablar en algunos momentos para agarrarse algo a la libertad de expresión. Sí, claro. Eso es un arma muy peligrosa, ¿no? Son conceptos... A ver, está claro que la libertad de expresión sí es un derecho fundamental, que siempre tiene que estar o se tiene que ejercitar en el ámbito de la protección de la dignidad de la persona. Quiero decir, por mucha libertad de expresión que se alegue como derecho, las expresiones nunca pueden afectar a la dignidad de la persona, que es lo que trata de protegerse a través de este tipo de delitos. Es decir, el límite de la libertad de expresión es la dignidad del otro. Yo puedo tener odio a determinadas personas, pero la manifestación de ese odio, si menoscaba la dignidad de otro, constituye delito, ya no puede estar amparado en la libertad de expresión. Es cierto que en determinados momentos, en determinados escenarios, esa libertad de expresión parece que los límites se pueden diluir. Difuminar, sí. Evidentemente todos... O confundir, muchas veces. Claro. O confundir, pero que incluso, no sé, parece que están más admitidos en determinados contextos excesos en el ámbito de la libertad de expresión que en otros. Nos queda un minuto, poco más de un minuto, y me gustaría que habláramos de las penas de este tipo de delitos, de los delitos de odio, que es el tema que nos ocupa hoy en nuestra sección dedicada a justicia. Bien, las penas oscilan entre el año y los 4 años de prisión, en función de la gravedad, en función de la repetición de esas conductas y en función de si esas conductas se han desarrollado a través de redes públicas. Quiero decir, cuando ese tipo de expresiones se realizan a través de una red como Facebook, como Twitter, como Messenger, que tiene capacidad para que puedan tener acceso a esos comentarios muchas más personas, las penas deben de imponerse en el tramo mayor. Pero en todo caso, el límite está en esos 4 años. Entre 2 y 4 años. Entre 1 y 4 años. Entre 1 y 4 años, sí. Ese es los límites de la pena. Bueno, muy interesante lo que nos ha estado contando Óscar Barrios, fiscal de Ávila, que cada mes aproximadamente viene aquí en directo a 8 Magazine Ávila para hablarnos de cuestiones relacionadas con la justicia, para entenderla mejor y para respetarla más una vez que, bueno, siempre hay que respetarla, pero cuando la conocemos y cuando entendemos cómo se imparte y cómo funciona, parece que es más nuestra, ¿no? Sí, espero que sí. Es una cosa que que funciona así en las cabezas de la gente. Óscar Barrios, muchísimas gracias por haber estado aquí, Ana, un día más, y hasta pronto. No sé si nos veremos antes de Navidad. ¿Nos veremos? Bueno, ya lo veremos, pero si no, feliz Navidad. Ya tenemos aquí todo el aderezo. Feliz Navidad. No se muevan ustedes, tenemos una pausa publicitaria, pero volvemos enseguida. Vamos a hablar de literatura después. Contigo volvió la lluvia. Puede volver dentro de unos días, pero nos estamos refiriendo al título de un libro, que ven ustedes entre mis manos, y su autora, que es una mujer que ha venido además de Piedralaves para estar con nosotros, Celia Sierra, está aquí para contarnos en qué consiste este relato, que es, bueno, contundente, tiene muchas páginas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el viaje? Bien, fenomenal. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntame, contigo llegó la lluvia. ¿De qué habla, Celia? Bueno, habla de amor, sobre todo habla de amor. ¿Qué necesidad tenemos ahora mismo, eh? Sí, realmente sí. Bueno, de hecho creo que si todos nos pusiéramos a pensar más y querer más,
nos iría a todos bastante mejor. Y habla pues de segundas oportunidades, de romper con tu vida, con lo establecido y encontrar otras formas de ser feliz. Bueno, Celia, tú eres periodista, Sí. tú trabajas en el Ayuntamiento de Piedralaves, Sí. además como concejal, y de repente te pones a escribir. Ya me decías que habías escrito relatos, pero nunca una novela, ¿no? No es de repente me pongo a escribir, es llevo toda la vida escribiendo y de repente... Y de repente hago una novela, ¿no? Que es diferente. Sí, es así. A mí me ha gustado escribir siempre, desde que era pequeña. A ver, creo que hay gente que vale para hacer manualidades, creo que hay gente que vale para... gente que tiene especiales habilidades, y yo creo que una de mis habilidades es la escritura. De siempre me ha gustado, me desenvuelvo bien, de hecho me gusta más que tele, me gusta más que radio, me siento cómoda. Entonces siempre he escrito relatos cortos, varios de hecho, y ya pues un poco presionada por familia, amigos, Celia, hazlo, venga, pruébate, pues realmente fue una prueba y dije, bueno, pues ha salido. Y volvió la lluvia, pero volvió en un formato de novela muy interesante, novela que es intensa. un viaje además de una nueva posibilidad para la vida de la protagonista, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, el libro empieza con un viaje suyo, de la protagonista. Por circunstancias ella decide tomarse un tiempo para sí misma y luego a partir de ahí van surgiendo cosas, va descubriendo cosas que le llevan pues a otros temas. Bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado esta novela? Cuéntanos. Mucho. ¿Y cuánto sufrimiento? ¿Cuánto sufrimiento? También, mucho. A ver, tiempo unos 2 años. Es cierto que yo no me dedico a ello, entonces tienes que sacarle mucho tiempo, tienes que robar tiempo a otras cosas para poder hacerlo, porque al final no es una cuestión de inspiración. Yo no creo que sea una cuestión de inspiración, creo que es una cuestión de trabajo, de sentarte y decir, tiene que salir esto. Entonces, claro, pues al final no puedes dedicarle todo el tiempo, yo no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría, pero bueno, creo que al final el resultado merece la pena. Ahí lo estamos viendo, esa portada también podremos ver la contra, es Celia Sierra, quien escribe su primera novela, que ya podemos ver además en librerías y también en plataformas, ¿no?, que te van a ayudar a poner en el lugar oportuno esta novela, ¿no? Esa es la idea, porque al final una plataforma como Amazon, vamos a decirlo. Claro, como Amazon abarca mucha gente, llega a mucha gente. Y también tengo que decir que las redes sociales están jugando un punto muy importante a mi favor, porque cada día son más los seguidores en Instagram, cada día son más la gente que se interesa por eso, porque al final los hashtags te llevan, ¿no?, pues de gente que se autopublica, de gente que escribe novela romántica, entonces todo eso se va creando como una red, ¿no?, que al final pues es beneficio. Has hecho ya muchos contactos, entiendo, ¿no? Sí, claro, estamos en ello. Sí. De hecho, pues eso, ellas se ponen en contacto para hacer reseñas. Bueno, creo que estoy empezando, o sea, quiere decir que tampoco... Eso que lleva me gusta. un mes en la calle. Claro, eso me gusta. Lleva un mes, Lleva en, la un mes calle. en la calle. En las librerías también la podemos encontrar, sí. ¿no? Y no sé si ya te has planteado pues una segunda novela o estás trabajando en algo. Ya estoy trabajando en una segunda. ¿Y me sí. puedes avanzar? Bueno, es una historia completamente diferente. Esta se ambienta en Cuba. Sí. La otra se ambienta en Nueva York y en un desierto de Arizona. Estamos viajeros. ¿eh? Viajeros, es lo que hay que hacer, viajar. Sí, aunque sea con la mente. Con la mente, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, o sea que ya estás trabajando en una... Estamos trabajando en la segunda, sí. Bueno, Sí. A mí me gustaría, antes de terminar nuestra charla y de hablar de Este contigo, volvió la lluvia, a mí el título ya me parece muy interesante. Es sugerente. Sí, es muy sugerente y también en la sinopsis del libro yo recomiendo que lo puedan ver ustedes pues en la plataforma de Amazon o tal, ya verá cómo les va a interesar el recorrido que hace esta mujer y el cambio de vida que hace esta mujer, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos leyeras algo, por ejemplo, del principio, para no desvelar el final. Lo que quieras, si quieres leemos la sinopsis, si quieres leemos el principio, lo que tú prefieras. ¿Qué quieres leer tú? ¿La sinopsis? Venga, muy bien. Pues vamos a leer la sinopsis de esta obra, de Contigo volvió la lluvia, la primera novela de Celia Sierra. Ella es de Piedralaves, es concejal además del Ayuntamiento de Piedralaves y ha venido expresamente desde allí a estar con nosotros, que son unos kilómetros y un tiempo, Pero lo he hecho encantada, ¿eh? Para contárnoslo. Venga, vamos con ello. La vida que Lía creía perfecta estalla en pedazos, haciéndole replantearse qué ha estado haciendo durante los últimos años. Sin poder comprender en qué momento se torció todo,
Lía cruza el Atlántico para iniciar en La Habana un viaje que cambiará su vida para siempre. Abandonando todo lo que hasta ahora conoce, el miedo a lo desconocido se hará patente y tendrá que aprender a vivir de nuevo. Sin tener la certeza de ser capaz de afrontar el camino incierto que se abre ante ella, se entregará de lleno a una aventura que no la dejará indiferente. De la mano de Hiram, un cubano de ojos oscuros y corazón inmenso que vive arrastrando sus propios fantasmas, Lía se dispone a afrontar su destino a corazón abierto, aceptando los retos que la vida le imponga solo por poder tener una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, contigo volvió la lluvia, es el título de este libro que está publicado en... Autopublicado. Autopublicado, que tiene un esfuerzo improbo. Superior. Superior. Sí. Es un libro, el primero, de Celia Sierra, y hoy ha estado aquí para contárnoslo, para traernos el material y para hablarnos también de su proyecto. ¿Tiene título lo nuevo? La tierra de las primeras veces. Vale, ahí lo dejamos. Te invitamos a que vengas a contarlo también. Gracias, sí, gracias. por supuesto. Muchas gracias a ti, Celia. No nos vamos de los libros porque recientemente hemos tenido la presentación de una obra que también queremos que conozcan. En este caso no es una novela, es un ensayo interesante. De Madrid al limbo. Es el título del libro que dentro del ciclo El Episcopio Presenta fue mostrado en profundidad hace pocos días en este espacio de la ciudad. Su autor, Valentín Martín, que se vio arropado por numeroso público, incluido el alcalde de la ciudad, relataba la razón de esta obra que forma parte de más del centenar de publicaciones de este escritor que lleva más de 60 años empeñado en la literatura. En esta ocasión revelando la libertad de la que hace gala y también la invención de la que siempre forma parte el relato histórico, afirmaba, el escritor ha construido un voluminoso e interesante libro de crónicas. A partir de ahí, de esas crónicas, yo he intentado recoger paso a paso, como una memoria en tiempo real, porque te ha quitado memoria en tiempo real cada crónica, todo lo que ha ocurrido en este país en los últimos 10 años así, desde Madrid. ¿Por qué desde Madrid? Porque es en Madrid donde lo he escrito, ¿no? Pero yo no me he limitado solo a Madrid. Bueno, pues esta es nuestra sección dedicada a la obra literaria, muy interesante. Ahora, unos consejos publicitarios y volvemos. Tenemos tertulia, ¿eh? Llegamos al último bloque de nuestro magazine y es un bloque muy interesante en el que hablamos, porque hoy tenemos tertulia, señores, y además hoy nos vamos a poner, les advierto, muy profundos. Vamos a hablar del ser humano. Hoy vamos a hablar de la deshumanización de la sociedad, de la humanidad, me atrevo a decir, de la inaccesibilidad a servicios de organismos públicos, por ejemplo, a servicios esenciales en muchos casos, la inaccesibilidad a una atención presencial, de tú a tú, la deshumanización de la sociedad actual como consecuencia de la telematización. ¿Supone una regresión? ¿Qué de bueno y qué de malo nos aportan los contactos virtuales, los servicios con buzón de voz, las aplicaciones que se enredan en preguntas cuyas respuestas humanas, por cierto, no entienden? Vamos a hablar de las máquinas al servicio de la inteligencia o de la inteligencia al servicio de las máquinas. Recorridos que quizás dejan por el camino el principio de la humanidad, ¿o no? Lo vamos a hablar con Julio Collado, Pablo Martín y Ana García, a quien ya tenemos con nosotros en este plató y en directo. Muy buenas tardes. Buenas Pablo, tardes. ¿cómo estamos? ¿Qué cosas nos dices? Que vamos a ser profundos, madre mía. Sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, gracias Bueno, a Dios. pues estupendo. Julio Collado, ¿qué tal? Bien, muy ¿Tus bien. 2 vacunas? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Estás bien? No noto nada. No. O sea, se apoyaran una a la otra. Digo yo, Vale. y por eso Y están Ana equilibrados. García, ¿qué tal? Buenas estamos, tardes. Ana? Muy bien, muy Bien. bien. Bueno, ¿qué os parece el tema que proponemos aquí?
Vosotros podéis Pero luego ¿por qué ir has dicho por los derroteros que queráis. ¿Por qué has dicho lo de profundo? Porque somos pozos de sabiduría. Porque hablar Porque nos vamos a hundir. O que nos hundimos. Eso ya lo valoráis como queráis. ¿Quién quiere empezar hablando de si es verdad algo de esto o no? Nos hemos Hombre, deshumanizado. yo creo que es el tema, no es que sea un tema, sino el tema es el hombre, nosotros, ¿qué somos? Y en este tiempo de que hay una revolución cultural unida a lo tecnológico, pues el ser humano tiene que replantearse qué es lo que es. Que no creo que haya dejado de ser nada, sino que tenemos que resituarnos conceptualmente dentro de esta nueva sociedad en la que la tecnología no es una cosa opcional, y los que llevan más años y han entrado más tarde, pues se habla de nativos o de extranjeros dentro de esta cultura, pero en el fondo es qué somos, si somos lo que somos capaces de hacer, si somos lo que somos capaces de producir, o el ser humano es algo más. Entonces ahí es donde entra esa pregunta que tú decías, ¿qué está al servicio de qué? Si somos solo agentes productivos, entonces la tecnología nos va a marcar cómo producimos más, o somos más cosas y la tecnología tiene que estar a nuestro servicio. Pero no es un debate solucionado, ¿eh? No, ni yo creo, fíjate, a lo mejor soy pesimista, pero que vaya a tener una pronta solución, me parece. Yo creo que además ha sido un cambio que ha sido muy drástico, ¿no? Porque hablamos de nativos digitales, pero claro, es un cambio que ya es social, es decir, ¿qué pasa con los que no son nativos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que hay un vacío, que la tecnología ha pegado un adelanto por la derecha impresionante dentro de la sociedad y bueno, no todos somos capaces de adaptarnos al mismo ritmo a estos cambios. Entonces, es más, hay colectivos que no son capaces de adaptarse. Efectivamente. Entonces yo creo que por mucho que la tecnología sea el futuro, creo que estamos perdiendo esos matices humanos que son los que nos hacen formar esta sociedad y creo que habría que darle una vuelta porque yo creo que no todo vale y la tecnología no es la solución a todos los problemas sociales. ¿El tú a tú lo hemos perdido? No, yo creo que no. Esto de la deshumanización es muy antiguo. Pues date cuenta, ya hablaba Ortega y Gasset de la deshumanización del arte y ahora se habla de una cosa más, que es el transhumanismo. Es decir, los seres, el ser humano podrá crear, o está creando, o puede crear otros seres que van más allá de los y que son capaces de jugar mejor que, por ejemplo, al ajedrez, de que hay una máquina ya que no hay posibilidad de enfrentarse a ella. Pero esto es una cosa muy interesante, ¿no? Que los hombres, las mujeres, seamos capaces de crear máquinas que en un momento determinado nos superen también en algunas actividades, pero nunca nos superan en algo fundamental, es quién ha creado eso. Es decir, que siempre estamos los hombres y las mujeres. Yo creo que el tú a tú se ha perdido mucho más por los móviles que porque nos atienda una máquina por teléfono. Pero se ha perdido en servicios esenciales. Sí, hay muchas personas sí. que están completamente desvalidas. Claro, claro. Entonces, cuando hay una revolución, y ahora estamos en una revolución tecnológica, y por lo tanto también cultural y productiva, porque todo es la economía, está claro que todo lo produce la economía, pues hay dos criterios o dos causas fundamentales. La edad y la otra causa también es la ideología, o más que la ideología, no, la apertura mental de las personas. ¿Quiénes se adaptan peor a una revolución? Pues aquellos que lo nuevo, siempre ponen así, parada para lo nuevo, y la edad en este caso, porque claro, aquí ahora habla de nativos, un niño, un bebé, ya sabe manejar un móvil, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, lo de la banca llama mucho la atención. Ana tenía alguna reflexión Claro, también. porque a un señor de 80 años tú no le puedes decir que no puede sacar, que no le das en ventanilla 200 euros, porque tiene que ser más de 300 o no sé qué. Y claro, tú tenías un ejemplo, ¿no? Claro, ¿y cómo lo habías sale? vivido. Respecto a eso, sí, yo les comentaba que hace pues, unos meses viví en un banco pues, la situación de una señora que era el cumpleaños de su nieta, quería darle algo de dinero y fue a la ventanilla a sacar ese dinero y le dijo la señora que no, que ella no le podía dar el dinero, que tenía que ir al cajero. Y la señora le insistió, por favor, no sé sacar dinero,
Entonces le dijo, Mi no, dinero, es verdad, entre otras es que cosas, siempre dicen ¿no? eso de, no, pero es que es mío, no es del banco, es mío, ¿no? Claro. Y entonces le dijo, pues no, lo siento mucho, y ver a esa señora desolada, de verdad, te remueve por dentro y dices, joder, ¿no? Y bueno, aunque el dinero es algo un poquito privado, sí que te ofreces, le dices, mire señora, yo sí que le voy ayudando porque no se molestaron en ayudarle, ¿no? Eso para mí es deshumanización. Y yo creo que en cierta manera, voy a llevar un poquito la contraria a Julio, porque Bien, bien, no eso nos gusta. no estamos todos en igualdad de condiciones en ciertos momentos. Quiero decir, imaginad que yo voy al médico y pido una cita porque me encuentro fatal, ¿no? Entonces, da igual que tenga 80, 20 o 5, yo me encuentro mal y necesito que alguien me escuche. Por mucho que yo sepa utilizar una app, lo que necesito es alguien al otro lado que me diga, tranquilo, estoy aquí, voy a solucionarte este problema, ¿no? Eso entiendo que muchas veces, pues debido a la edad, esa gestión de esos sentimientos, emociones en ese momento no se puedan llevar a cabo igual, pero sí que es verdad que la digitalización en ciertos momentos nos hace vulnerables independientemente de la edad que tengamos. Pero muchas más cosas, vulnerables nos hacen muchísimas cosas. Sí, pero Vamos en a ese escuchar a aspecto... Pablo. Sí, va. Sí, no, estaba de acuerdo. Yo iba a añadir un factor más a lo que tú decías, Julio. No solamente la edad y la apertura mental, sino también la capacidad de poder acceder a estos medios. La economía está... Hay un tema social, por eso yo pensaba... Que no es menor, ¿eh? En Que toda es muy revolución, importante. primero hay que procurar que nadie, todo cambio que grande... se quede fuera, que quede a la orilla. nadie se quede fuera. Y luego, segundo, hay un periodo de adaptación. Y es verdad que todavía no hemos encontrado cómo compensar ese tú a tú donde te digan, estoy aquí, no pasa nada, aunque tengas que usar la app. Porque yo creo que eso ya es imparable. Pero tendremos que encontrar como sociedad... Porque lo estamos viendo, ¿qué ha pasado con el confinamiento? O sea, nos hemos hundido psicológicamente, porque necesitamos, somos seres sociales. Y la humanidad yo creo que encontrará sus cauces, no sé por dónde. Sin renunciar... ¿Cuándo? Pues Hombre, yo creo que depende de esa ¿Será esta apertura. generación? llevamos muy poco tiempo, yo Sí. creo. Pero iba a añadir eso del tema de la accesibilidad a los medios, porque claro, lo mío es la educación. Pues venga, metemos la educación online. El otro día tuvimos pensando cómo ayudar a una serie de familias, que claro, que el muchacho para hacer los deberes solo tenía el móvil de su padre. Si no hacer los deberes en un teléfono, no tenían ordenador. ¿Cómo no van a tener ordenador? Pues no. Si no tienen casi ni luz. Claro. Claro. Entonces, igual que hubo que hacer un esfuerzo social para que todo el mundo supiera leer y escribir, y llegar a una escolarización universal y gratuita, donde todos pudieran tener por lo menos el acceso a un mínimo, pues habría que hacer una especie de esfuerzo social para que todo el mundo tuviera acceso mínimo a las herramientas. Eso es lo que se llama igualdad de oportunidades. Claro, luego ya hay mil cosas, pues el esfuerzo que ponga uno, el que tenga más dinero siempre tendrá más opciones, pero hay un mínimo que tendremos que plantearnos como sociedad si queremos seguir por este camino para no dejar a nadie atrás, igual que hay escuela pública y gratuita o se inventa ya un sistema donde todo el mundo tenga acceso y es obligatoria y por eso se ponen medios para ello, una especie de alfabetización en la tecnología nos falta todavía por crear. Yo creo que los servicios públicos hay que potenciarlo al máximo, se ha demostrado con la pandemia. Pues no se puede acceder a servicios públicos ahora mismo de una forma natural, Julio. No, es imposible. No, vamos a ver. Yo creo que las nuevas tecnologías tienen sus pros, sus muchos pros, y yo creo que lo van a tener más todavía cuando los dominemos. Ahora hay mucha gente que no los dominamos. Es decir, ahora las máquinas nos dominan a nosotros, a muchos, a otros no. Y por eso hay mucha diferencia. Es decir, igual que hay diferencias económicas, hay diferencia también de acceso, como dice Pablo, Hoy quien domine la tecnología está por encima de otros mucha gente, que es imposible. Y si hay que hacerlo todo online, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Ávila, quien no tenga ordenador e internet en su casa, tendrá que haber bibliotecas, tendrá que haber departamentos, tendrá que haber servicios sociales donde la gente que no tenga pueda ir. Y no solamente pueda ir, sino que de tú a tú, alguien, una persona que habla, a la que ves, que mueve los ojos, que mueve, es decir, persona, no un mecanismo, un robot, le ayude y por eso asociarse mucho más. Es decir, hay que ir en contra de lo que ahora se está predicando, que es sálvese quien pueda y el individualismo. Hay que unirse,
hay que hacer asociaciones que de verdad sean asociaciones potentes. Decía yo de encontrar esos cauces de rehumanización. Claro, y los colegios tendrán no que abrir... Pero no se puede dar marcha atrás con la tecnología. No, es que además te arrolla. Que no. Te arrolla. Además, no estamos contando con otro factor que es a nivel mundial, a nivel de sociedad. Si mi puesto de trabajo se sustituye por una máquina, ¿dónde voy a trabajar yo? Es decir, si estamos programando las máquinas, si estamos multiplicando las máquinas que hacen el trabajo, una labor humana, y algo tan humano como estar de cara al público ya se está haciendo, ya se está sustituyendo. De hecho, Pablo decía que es del ámbito de la educación, nosotros dos también. De hecho, hay en países que ya hay docentes que son robots y está bien visto socialmente. Entonces, ¿dónde vamos a parar nosotros? Robots que operan mejor que los cirujanos. Sí, porque tienen más precisión. Porque ven más. Claro, entonces... Pero eso es un problema del siglo XIX. Los ludistas, cuando la máquina de vapor y los talleres, los telares, se quemaban, hacían boicot, porque plantearon eso mismo que tú dices. Es que nos quitan puestos de trabajo. Bueno, pues una buena revolución, si se domina, producirá más puestos de trabajo que los que quita. Y yo creo que lo que hay que hacer es que las máquinas sustituyan todo trabajo que no queramos hacer nosotros. Es decir, que sea mecánico, que no añada nada. Nosotros tenemos que hacer el trabajo... Que sean las máquinas y no los migrantes, ¿no? Ah, claro, que sea creativo el trabajo, Y entonces, lo que puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. Y si te puede contestar un ordenador, que te conteste. Daos cuenta, hay algo más inhumano que ser o que trabajar en estas, que la mayoría son mujeres, por cierto, en, ¿cómo se llaman? De las telefonías que están... Operadoras. Las operadoras. Hay más inhumano en esa selva que se ven obligadas a mantener alguna pequeña conversación porque si no ya le crean problemas y las despiden. Bueno, tú eres muy optimista con respecto a la destrucción de puestos de trabajo. Sí, porque vista la historia, hemos hecho revoluciones continuas, menos mal a la máquina de vapor, si no todavía andaríamos con los burros y los carros, menos mal a los telares. ¿Por dónde deberíamos entonces caminar? Por ir un poco cerrando compatibilizarnos. Primero, contar con el dato, es decir, no podemos ir marcha atrás. Entonces uno tiene que aprender y es un desafío personal. Claro. Y a la vez, yo creo que es cuidar, por lo menos en el ámbito cercano, ese tú a tú, porque si la administración no nos lo va a dar, o lo está cambiando, todavía no sabe darlo, los bancos, el otro, la enseñanza, es decir, pues por lo menos en nuestro ámbito, el círculo, empezar a crear círculos de humanidad. Eso. De relaciones humanas verdaderas. De ayuda, las comunidades humanas se tendrán que reinventar otra vez. Vivimos allá en ciudades donde los pisos son muy pequeños, uno no se habla con el vecino, pues a lo mejor hay que empezar a recuperar. Yo creo que es la única manera, y de hecho va a ser por ahí porque estamos hechos así, encontraremos cauces de cuidarnos humanamente aprovechando todas las ventajas de la tecnología. Intentando, eso sí, sea responsabilidad, que no se quede mucha gente fuera. Ana. Bueno, yo es que soy mucho más sentimental que todo esto. Yo soy muy del trato humano, yo me considero una persona muy humana, muy cercana, entonces yo abogo por lo que decía Julio, ¿no? Buscar ese equilibrio entre ambas opciones, pero bajo ningún concepto creo que se debería de perder el trato humano, sobre todo en momentos en los que necesitamos más que nunca un lazo amigo, un humano que nos diga que nos entiende, que nos comprende, porque eso también nos permite evolucionar. No todo es tecnológico, no todas las respuestas son sí, no, llame más tarde, sino tranquilo, estoy aquí. Entonces, buscar ese equilibrio creo que es lo que necesitamos, ¿no? Sobre todo justicia en este sentido, porque si hay servicios esenciales que están a los que no puede acceder un determinado grupo de población, pues porque no tenga la tecnología adecuada o los conocimientos adecuados para poder manipularla, eso es una discriminación. Eso está claro, en toda regla. Pero de todos los problemas, date cuenta, siempre llegamos a lo mismo, a la inmensa desigualdad que hay entre unas personas y otras. Ya. Entre los que tienen todo y les sobra, y se niegan, por cierto, a pagar más impuestos, y los que el 15 o el 20% que no tienen nada, nada. Decía Pablo, no tienen niños
hay niños que no tienen internet. No, hay niños en Hacer los Ávila... deberes en el móvil del padre, padre debe ser pero, duro, ¿eh? Escucha, Ana, Sí. no, es que más gorda, es que hay niños en Ávila que van sin desayunar al colegio, ¿eh? Ya. Por lo tanto, las escuelas también tienen que decir, también tienen que poner desayunos en las escuelas, para esos niños. Pues, ¿cómo va a trabajar un niño sin desayunar? Desde las 9 que comió a saber qué comió. Y en eso, Y sin lo digo, embargo, y lo digo esto porque me lo contó Estamos mi... terminando, la nos queda un tecnología, minuto. y termino, ¿Sí? es bien utilizada, es una fuerza enorme de de igualdad. igualar, sí, está claro. Porque accedes a la misma información. Exactamente. Puedes tener un ordenador de 2.000 euros o uno de 150, pero la información a la que accedes es la misma. Y eso, bien utilizado, por eso yo no soy antitecnología, sino aprender Claro, a usarla. pero todo el mundo debe tener Pero por lo posibilidad menos de acceder. acceso. Claro, Por lo menos acceso. Bueno, despedimos. Ana, ¿algo más que añadir? Por mi parte nada más. Pero yo creo que hay que ser optimistas, ¿eh? Yo creo que estamos en una desconfianza muy grande ahora, somos muy pesimistas, y yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la humanidad va caminando cada vez mejor. Vamos muy lentos, es verdad, pero yo creo que cada vez somos mejores. Lo que ocurre es que las desigualdades, cuando hay crisis como ahora, las desigualdades crecen. Entonces, ¿qué hay que combatir? La desigualdad. Bueno, ¿os parece que nos vayamos con música de violín Perfecto. y con una sonata de Bach? No todo el mundo ha oído música de Bueno, violín. aquí la pueden escuchar si tienen un Exactamente. monitor de televisión en Exactamente. algún sitio. Exactamente. Ana, Julio, Pablo, gracias por estar aquí. Una vez más, en 15 días nos vemos y nos deseamos felices fiestas. Exactamente. Claro. ¿Os parece bien? Que estamos en el nacimiento casi ya. Sí, señor. sí, sí. Muchísimas gracias a los tres. Buena A ti. tarde. Gracias. Bueno, pues sí, nos despedimos con música, como es habitual en nuestro 8 Magazine Ávila. Hoy lo hacemos con Irene Ibáñez. Ella es violinista y nos ha traído una grabación muy interesante realizada en el Conservatorio de Ávila, donde ha estado impartiendo clases. Es el movimiento Presto de la sonata número 1 de Johann Sebastian Bach, con la música de violín que siempre calma y con la música de Irene Ibáñez y su virtuosismo en el violín. Despedimos nuestro programa de hoy y hasta la semana que viene. Mañana tenemos programa de naturaleza a esta misma hora. Nosotros nos emplazamos al martes que viene. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan.